Tuvieron 15 minutos de pensarlo mejor, ¿eh? Bueno, vamos a seguir, si les parece, viendo a través de las fichas en qué consiste la parte de inspección. La primera parte decíamos que era la elaboración del plan de inspección. Efectivamente, decíamos que cuando vamos a visitar el edificio tenemos que llevar claramente delimitado el ámbito de la inspección, tenemos que llevar determinado el tipo de inspección, ahora analizaremos la inspección tipo A o tipo B, y tenemos que además llevar determinado el tipo de instrumentos que vamos a necesitar. Todo esto nos viene recomendado en el propio protocolo, en la parte, digamos, de descripción literaria del método. Cuando decimos el ámbito de la inspección, es el momento en el que tenemos que dejar muy claro qué vamos a inspeccionar del edificio. Para eso tenemos que tener claro si es por normativa qué tenemos que ver, si es por ordenanza local y si es por encargo, tener muy delimitado lo que vamos a visitar. En el caso, por ejemplo, de las ordenanzas de inspección técnica de edificios que normalmente han estado en España, en las capitales más importantes, el mandato de inspección no hacía referencia al total del edificio. Hacía referencia a las cubiertas, las fachadas, las zonas comunes. Sin embargo, no hacía referencia a la entrada en las viviendas. Claro, las fachadas, no obstante, tienen una parte que se registra por fuera y también una parte que se registra por dentro, ¿vale? Entonces, en esas inspecciones no era obligatorio la entrada en las viviendas. Una inspección más completa sobre el estado del edificio, pues evidentemente exigirá la entrada en las viviendas. Es decir, si no entramos en las viviendas, la lesión de la que les hablé antes, esa que era por unos pelitos en los revestimientos de los pilares, no se hubiese registrado. Porque en las zonas comunes a lo mejor no hay ningún pilar que esté afectado o que esté tan afectado como ese. A lo mejor en las zonas comunes los pilares están revestidos con una ligera fábrica de ladrillo, y entonces hasta que la lesión sale y rompe el ladrillo, entonces el alcance, la determinación del alcance de la inspección es fundamental. En el plan de inspección tenemos que dejar claro pues qué partes del edificio las vamos a visitar y tener claro que vamos a visitar y inspeccionar todas las fachadas, tal tipo de locales, tal número de locales, con tales características, si vamos a inspeccionar o no, por ejemplo, las cámaras sanitarias, las cámaras que hay entre los forjados sanitarios y el suelo, que es algo que nunca se inspecciona y que, sin embargo, es fundamental para esa parte del sistema constructivo, etc. Bien, seguimos teniendo problemas con nuestro Acrobat y los PDF los vemos ahí medio. Vamos a ver, vamos a hablar, cuando decíamos antes, de cuando determinamos dos tipos de alcance distinto para la inspección. El tipo A y el tipo B. Claro, este volvía a ser también uno de los puntos críticos en los que detenernos. Cuando nosotros vamos a inspeccionar un edificio, ¿qué condiciones debo exigirle al edificio como imprescindibles para que podamos pensar en un sistema de inspección algo más ligero? La primera es que dispongamos de proyecto del edificio, que el proyecto se corresponda con la realidad, no tenga cambios sustantivos, que no hayan existido cambios de uso en el edificio, que las sobrecargas de uso del edificio, las sobrecargas de uso estimadas, no superen, según la antigüedad del edificio, los 100 kilos por metro cuadrado, 150 o 200. Esto en general está extraído de lo que en España era la normativa de acciones en la edificación
y que estaba asociada con las resistencias de los hormigones que se utilizaban. Entonces, nosotros en un edificio que fue construido con una estimación media de carga de acciones de 150 kilos, no podemos asumir que exista una sobrecarga de 200. Si fue construido a principios, en los años 30, donde la sobrecarga estimada era de 100 kilos, no podemos asumir que hoy tenga una sobrecarga de 150. ¿Vale? Si esas características efectivamente se van dando, si se van dando esas características, pues lo que hacemos es también comprobar que la luz del forjado más desfavorable, el que tiene mayor luz, tenga un canto de la luz partido por 20. Es decir, edificios que tengan losas, en ese caso forjados, muy esbeltos, tampoco serían nunca analizados por un sistema de inspección más ligero. Y por último, haríamos una determinación de la transmisión de cargas al suelo. Cogeríamos el pilar más cargado y comprobaríamos que la carga que ese pilar transmite al suelo no supera la SIG admisible de ese suelo. Si el edificio entra en esas condiciones, que es un edificio normal, normalmente construido, normalmente utilizado y normalmente, gestionado, pues podemos pensar en un sistema de inspección más ligero. Le estoy hablando de sistema de inspección más ligero, de sistema de inspección menos. Todavía estamos pensando en que la inspección del edificio es entrar y es ver el edificio. No, ahora veremos que no, que la inspección del edificio va a implicar comprobaciones concretas de los distintos elementos. Es decir, vamos a ver, a través del detalle de las fichas, cómo la comprobación de la estabilidad frente al desprendimiento de los aplacados de una fachada se realizan golpeando con martillo de nylon o con barra metálica los elementos de la fachada y comprobando si suenan a hueco o no. Si todos suenan a compacto, en las zonas accesibles podremos pensar que no hay problemas de desprendimiento. Si alguno sonase a hueco, entonces veríamos por un sistema de muestreo cómo se intensifica y ya con andamios golpeamos uno de cada 3 metros cuadrados. Y si hay desfavorable, ya pasaríamos claramente incluso a hacer ensayos de tracción. Entonces, cuando hablamos de la inspección lleva comprobaciones de ese tipo. ¿Cómo vamos a comprobar, por ejemplo, la rigidez de un forjado o de un balcón? Pues, según sea, lo vamos a comprobar saltando o golpeando sobre él. Y según sea el cimbreo, veremos si efectivamente hay que comprobarlos todos o no. Porque si resulta que en todo el edificio suenan todos bien y hay uno que no suena bien, pues habrá que descubrirlo por debajo y entender por qué cimbrea más de lo normal ese forjado o ese paño. Es decir, la inspección va a estar asociada a la realización de pruebas sobre los distintos elementos constructivos. Imaginemos que no tenemos ningún indicador en ninguna viga de que haya problemas de flecha. Ninguno. Bueno, pues por lo menos para la más desfavorable vamos a comprobar con un sencillo recálculo que efectivamente las dimensiones de canto y luz están en proporción con las cargas. Oye, si no hay problemas por las dimensiones de canto y de luz de flecha y además todo se ve perfecto y además no hay cimbreo, pues no hay problema. Es decir, la inspección del edificio tiene la ejecución de comprobaciones sobre los sistemas constructivos. Están todos ellos señalados en nuestra ficha de inspección y por tanto no tenemos más que ir siguiendo que vamos a inspeccionar en cubiertas, que vamos a inspeccionar en fachadas, que vamos a inspeccionar en escaleras, que vamos a inspeccionar en todos los demás elementos comunes. ¿De acuerdo? Bien. Dependiendo del tipo de inspección, A o B, veremos cómo nos recomiendan comprobaciones más severas o menos, no para todos los sistemas constructivos, pero sí para un buen número de ellos. ¿Vale? Bien. Hay otra cuestión
que determina en el protocolo y que también era fundamental para poder disponer de una herramienta que nos permita hacer una inspección del edificio con un nivel de certeza razonable, que es el concepto de muestreo. Cuando vamos a comprobar que efectivamente los aplacados de la fachada están bien adheridos, golpeamos todas las losas. ¿Es posible golpear todas? Todas no. Al final tenemos que buscar a través de un sistema de muestreo una certeza razonable. ¿Qué relación existe entre el tamaño de la muestra y la certeza de sus resultados? Pues eso está normalizado fundamentalmente a través de las normas americanas de ensayo. Hay otras normas europeas que también han importado, pero las primeras fueron las normas americanas. Entonces, con esas normas nosotros hemos extraído un sistema de muestreo, mañana haremos un ejercicio, que nos permite determinar si efectivamente con un número de muestras los resultados, si son positivos, se pueden extender al conjunto de la población. Entonces, si efectivamente hacemos un número de comprobaciones en una muestra, el número de golpeos y el resultado es positivo, extendemos su resultado a toda la población. Esto era uno de esos aspectos críticos que son muy fáciles de hacer y dan un resultado razonable cuando yo estoy comprobando elementos que estoy fabricando, que es para lo que surgieron las normas, para comprobar el control de calidad de la producción industrial norteamericana. Son fácilmente extrapolables los resultados de la muestra a la familia y, evidentemente, si yo chequeo que uno de cada 20 tornillos tiene una tolerancia aceptable, pues todos los tornillos tienen una tolerancia aceptable. ¿De acuerdo? Pero no es extrapolable cuando yo chequeo cualidades en un elemento ya construido, y menos que cuando sobre él han pasado años y antecedentes. Entonces ahí teníamos un conflicto. De todas maneras, el protocolo determina, con conocimiento, digamos, suficiente, el plan de muestreo para elementos constructivos, estructurales, o para, por ejemplo, la inspección de las habitaciones de un hotel. Imaginemos que nos piden el análisis, la inspección técnica de un hotel con 200 habitaciones. ¿Vamos a entrar en las 200 habitaciones para comprobar el estado general? No. Entramos, aparte de las estratégicas, cuidado, muy buena referencia, aparte de aquellas que son de posición estratégica o singular, por ejemplo, todas las que estén en última planta, porque están todas bajo cubierta. Por ejemplo, todas las que estén en los límites donde hay un soleamiento, vale. Pero aparte de esas, de las que son uniformes y homogéneas entre sí, ¿a cuántas tenemos que entrar? Disponemos con el plan de muestreo de la posibilidad de determinar el tamaño de una muestra. Si entramos en una de cada 10 elegidas al azar y los resultados son buenos, se extrapolan los resultados. También, ya lo veremos, hay un sistema por el cual, si los resultados no son buenos, se aumenta el tamaño de la muestra y se van, de esta forma, llegando a resultados finales. ¿Vale? Hay, por tanto, también, que vamos a analizar, una ficha del plan de muestreo. Este es de unidades privativas, por ejemplo, las habitaciones de un hotel. Y en esta ficha, vamos a aumentar ahora. Vale. Este es el tercer sistema operativo que uso hoy, ¿eh? Esta mañana uno, hace un rato otro y ahora otro. Bien, aquí nos damos cuenta cómo identificamos el lote con su número, el número de unidades que hay dentro del lote. Haremos un ejercicio, si nos da tiempo mañana, sencillito, se lo hago yo para que ustedes vean cómo lo aplicamos. Y de esa forma vamos, dependiendo del tamaño de la muestra, determinando el número de resultados. Hacemos un conjunto de familias, comprobamos los resultados
y vamos cerrando del resultado de esos ensayos la posibilidad de determinar un resultado final. Claro, si nosotros aplicamos un plan de muestreo, por ejemplo, un problema que se está dando mucho, aquí también seguro, pero en España se usaron mucho los aplacados durante unos años en las construcciones, mucho. Entonces, los aplacados, a diferencia de los revestimientos continuos, que pueden tener problemas de desprendimiento, pero que tienen una forma de determinación mucho más sencilla, los aplacados puedes tener todos en perfecto estado, pero de pronto uno suelto. Entonces, si nosotros, un edificio con aplacado, aplicamos un sistema de muestreo y del sistema de muestreo deducimos que el aplacado está bien, si mañana desgraciadamente se desprende una placa, nosotros estaríamos protegidos ante la justicia en términos razonables. ¿Vale? Estas cosas nunca se saben, pero en términos razonables estaríamos protegidos. Por eso es importante determinar la aplicación del plan de muestreo para no solo las unidades privativas, departamentos o habitaciones de un hotel, sino para todos los sistemas constructivos, vigas, pilares, etcétera. Si nosotros entramos en 3 viviendas de un edificio, porque lo dice la muestra, y en esas no hay el problema de las fisuras, pues no hay el problema de las fisuras. Aunque entonces, este tipo de cosas son importantes. Bien, con esta ficha determinaríamos el plan de muestreo que se debe extender a todos los sistemas constructivos y a todas las, digamos, habitaciones o estancias que no sean estratégicas o que no sean singulares. Vale. Iríamos ya a las fichas de la inspección técnica. Estas tienen una componente de aplicabilidad más alta y va a resultar un poco más divertido de analizar. Si nos deja el sistema PDF. Lo advierto. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver. ¿Cómo va a funcionar la ficha 1? Para fachadas, y vamos a distinguir las que son estructurales o no estructurales. En general, las construcciones que estamos analizando son no estructurales. Vamos a ver el elemento a inspeccionar, las lesiones identificadas y vamos a añadir sobre la lesión si está generalizada, si está localizada, si es no significativa o el número de la lesión. Por último, vamos a hacer la evaluación según el catálogo de lesiones, porque las lesiones que nosotros vamos a identificar están recogidas en un catálogo de lesiones, donde se describe cómo es la lesión y aparece su gravedad, que está aquí en el protocolo. Luego les enseñaré el catálogo para que podamos verlo. Esta es la ficha que nosotros vamos a ir rellenando, donde vamos a analizar los paños ciegos, vamos a analizar el soporte, material principal y sus morteros, vamos a analizar los revestimientos, continuos, discontinuos y pinturas, vamos a analizar, ya no son los paños ciegos, son las cornisas y emparchados, los remates. Si algún término no se entiende, porque emparchados son las fábricas de ladrillo que se adhieren a los elementos de hormigón. Y como sabemos que la unión entre el ladrillo y el hormigón es una unión mala, porque el hormigón es poco poroso y no adhiere bien el mortero del ladrillo, se convierte de alguna manera en un elemento cuyo desprendimiento es posible. ¿Vale? Aparte además de las diferencias de dilatación que se producen entre los dos materiales. Los remates, que son cualquier elemento decorativo que pudiese haber, balcones y terrazas, tanto los vuelos como las barandillas, los cierros, que es la forma en la que se identifican en España aquellos voladizos, aquellos balcones que están cerrados con cristalera metálica. ¿Vale? Entonces, en los cierros está el elemento que está en vuelo, que es el propio balcón, y el elemento
de carpintería. En la fachada investigaremos también los huecos y dentro de eso los dinteles y arcos, las jambas, son los laterales, las carpinterías, cerrajerías y los recercados. Y luego, otros elementos anclados a la fachada, anuncios, toldos, juntas de dilatación e instalaciones. Y cualquier otro aspecto a inspeccionar. ¿De acuerdo? Con esta ficha estaríamos inspeccionando la fachada. Esta ficha tiene acompañándole un instrumento, un elemento de ayuda que me dice que en los paños ciegos las lesiones más frecuentes son roturas, bien fisuras o grietas, y que se pueden dar en zonas macizas coincidentes en huecos o en antepechos y pretiles. Y que no es ni más ni menos que una pequeña referencia de lo que luego en el catálogo de lesiones se detalla sobre fisuras, grietas, etcétera, en paños ciegos. ¿Vale? Entonces, no me tengo yo que inventar el nombre de la lesión a la hora de recogerla en el protocolo. Si efectivamente está dentro de esto, utilizo la nomenclatura del protocolo. Como luego tengo la oportunidad en las propias fichas de dibujarlas, en las de caracterización de las lesiones, pues no hay ningún problema. Bien, soporte material principal. ¿Qué lesiones nos encontramos normalmente? Roturas por fisuras y grietas o erosiones. Erosiones que son pérdida de los revestimientos pues por meteorización, deterioro superficial del revestimiento. De esta misma forma, en revestimientos continuos, desprendimientos o disgregaciones. En discontinuos, roturas o desprendimientos. En pinturas, desprendimiento o alteraciones cromáticas. No están todas las lesiones, están las más frecuentes. ¿De acuerdo? Y, como digo, están conectadas con nuestro catálogo de lesiones que luego veremos. De la misma manera pasaríamos por balcones, terrazas, cierros, vuelos y ya está. De esta forma, volviendo... Sí, por supuesto. Las más frecuentes yo creo que de España, ¿esto es tiene alcance para toda España o de la zona sur? Sí, las lesiones más frecuentes son en general dependientes del sistema constructivo. Hay algunas variaciones que tienen que ver evidentemente con el ambiente y el clima. Evidentemente la zona agresiva marítima tiene un tipo de daños que no tiene una atmósfera seca y en el interior. Luego, efectivamente podríamos encontrarnos con que alguna de ellas no está vigente si estamos en el interior y está muy presente si estamos en costa. Pero en general, todas las que están ahí descritas tienen que ver con el sistema constructivo. Entonces, claro, un sistema constructivo donde la pared tiene un soporte principal que es ladrillo y luego tiene un revestimiento, ¿los fallos dónde están? En la unión del revestimiento con el ladrillo o en el deterioro del revestimiento, que será mayor en zonas con agresión marítima. ¿Por qué? Pues porque los morteros se meteorizan, se carbonatan más, pero que esencialmente son del sistema constructivo. Por tanto, en general, sería una descripción de lesiones aplicable a ese sistema constructivo con una cierta independencia de su localización en general. Insisto que luego habría matices y que no están recogidas todas las lesiones, están recogidas las más frecuentes. ¿Qué resulta interesante aquí? Como decíamos, hombre, si yo estoy hablando en paños ciegos y estoy hablando de que hay localizado una determinada lesión, hombre, la tranquilidad que me pone aquí localizada es muy distinta a la hora de hacer el balance de cuando tengo que poner generalizada. Entonces, es muy importante, no es útil registrar la lesión sin esta información mínima que la acompañe. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma manera, cuando el catálogo esa lesión la caracteriza como de riesgo grave y yo lo señalo aquí, ya necesariamente estoy dirigiéndome
a aquella parte que decíamos de evaluación de la lesión, que además significará también determinado tipo de medidas. A veces una inspección obliga a tomar medidas urgentes. Entonces, el catálogo, ¿qué pretende? Ayudarme a eso. ¿Vale? Bien. Dentro del Zoom, vamos a ver si esto nos permite cambiar. Bien, vale. Dice, pruebas necesarias y básicas. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos encontrando en el protocolo la recomendación de las comprobaciones que tengo que hacer para la inspección de ese sistema constructivo. Estamos trabajando con muros y paredes. Para comprobar las fisuras y grietas en una pared de cerramiento, tengo que medir la longitud y espesor. Tengo que dibujar su forma, tengo que medir la profundidad y tengo que medir el desplazamiento de los bordes. ¿Y cuántas medidas tengo que realizar? Pues una en el inicio, una en el centro y una en el final. Esto es, en principio, suficiente para una situación de identificación de una fisura o una grieta. Para comprobar, recoger un desplome, pues tengo que hacer una medida cada 3 metros de longitud de muro desplomado. ¿Y qué es lo que mido? Pues mido la pérdida de verticalidad en toda la altura del elemento. No lo mido relativamente, la mido en su conjunto. Se van dando de esta forma, cuando tenemos una corrosión de armaduras, medimos, si es posible, una vez descubierta, la pérdida de sección y se miden los valores extremos, máximos y mínimos en zonas de mayor riesgo. Cuando se puede medir el nivel de carbonatación de pH y extraer una muestra, en los casos necesarios, del hormigón para un análisis químico. De esta forma, vamos describiendo en el protocolo cómo chequear para cada uno de estos daños, de estas lesiones, cómo chequear el estado de la lesión. Por ejemplo, dice, desprendimiento en revestimientos. Dibujar la forma del desprendimiento. Medir, si es posible, las dimensiones máximas. Si no hay lesiones, en zonas exteriores. Si hay lesiones, en superficies con pruebas cada 3 metros cuadrados o cada 3 metros lineales o en elementos singulares. De esta forma, si yo voy haciendo la comprobación, no hay indicios, hago la comprobación cada 3 metros y no hay indicios de desprendimiento, no hay desprendimiento. Si hay indicios, pues entonces ya tengo que ir comprobando con esas comprobaciones que pueden llegar hasta ser cada metro lineal, dónde hay desprendimiento y dónde no hay. Para poder determinar si era un desprendimiento localizado y poder poner localizado o generalizado. ¿De acuerdo? O situaciones intermedias que puedo ir recogiendo. Bien, esto se establece para huecos, balcones, pilares, vigas, forjados. Esas son las pruebas de carácter general. Las pruebas especiales son las que van a necesitar el apoyo de personal especializado o de equipos de laboratorio. En esas ya, pues están desde determinar el grado de actividad de una fisura hasta determinar el contenido de humedad interior de una envolvente, de un cerramiento, o determinar el periodo de vibración de una estructura. A través de medir el periodo de vibración de una estructura, podemos comprobar si la estructura está funcionando de forma monolítica y solidaria o si hay fractura en la estructura. ¿De acuerdo? Consiste cuando en un edificio notamos o pueden existir riesgos de fracturas en la continuidad de la estructura, de discontinuidad en la estructura, la forma de comprobarlo pues sería a través de introducir una resonancia dentro del edificio y medirla en todas partes. Según se va agotando esa señal, vemos si ha habido una fractura en la continuidad o no. Para situaciones complejas, evidentemente, estaríamos hablando de esto. Bien, esta es otra de las herramientas que nos da el protocolo.
Vamos a ver. Huecos, balcones, muros y paredes, esto ya lo hemos visto. Vamos a ver. Un momentito. Dichoso PDF. Ficha 1. Las pruebas necesarias para la ficha 1 y este es el complemento de la ficha 1. Ficha 2. Vamos a ver solo un par de ellas y ya nos hacemos una idea de cómo funciona esto. Vamos a ver. Vale. En la ficha 2, unidades privativas, vamos a ver en esta ocasión locales. Elemento inspeccionar. Estamos dentro de una unidad privativa, la habitación de un hotel, un departamento o el local. Bien. Los elementos que vamos a inspeccionar dentro de las unidades privativas, vamos a inspeccionar pilares, lesiones identificadas, lo mismo que antes. Vamos a ver cómo son las lesiones que podemos encontrar en un pilar. Pues mira, pilares de hormigón, de acero, de madera, de fábrica, otros. Podemos encontrarnos roturas, fisuras y grietas, desplomes, desprendimientos, disgregación, manchas de óxido, armaduras, corrosión de armaduras o de perfiles, pudrición cuando son maderas y alteraciones de color o manchas. Y estas lesiones, ¿cómo se pueden ir comprobando? Para las vigas de hormigón dentro de una unidad privativa, pues tendríamos las roturas, las fisuras, los desprendimientos, las manchas. De esta forma, nosotros no tenemos que inventarnos el nombre de la lesión. Si la lesión está dentro de una de estas, usamos esta nomenclatura. Y luego, cuando la buscamos en el catálogo de lesiones, la caracterizamos de acuerdo con el catálogo. Esto es un espacio, digamos, en el que estamos seguros. Si nuestro conocimiento va más allá, evidentemente, sobre este protocolo añadimos nuestro conocimiento, ¿vale? Nuestra experiencia concreta o lo que sea. De esta forma, veríamos la representación gráfica de las lesiones. Ven ustedes la imagen general de la ficha. Representación gráfica. Este es el detalle de las... No, esto es lo que yo quiero enseñarles, que es... Sí, vuelven a ser las comprobaciones para muros, para manchas. Esta tabla que vimos antes recorría comprobaciones para todo tipo de lesiones, que iban desprendimientos, fisuras, grietas, humedades. Esa es una constante para cada una de las inspecciones. De modo que da igual si estamos comprobando una mancha en una fachada o estamos comprobando una mancha en una pared interior. Es una constante para todas las comprobaciones. Entonces, por eso aparece aquí como una constante para todas las comprobaciones. La ficha 2 está destinada, como hemos visto antes, vamos a leer aquí abajo qué más cosas se inspeccionan. Hemos visto pilares forjados dentro de las unidades privativas. Vamos a comprobar el estado de los techos, las viguetas y los elementos de entrevigado. ¿Cómo las vamos a comprobar? Hombre, si efectivamente por el plan de muestreo llegamos a la conclusión de que con comprobar 2 o 3 unidades es suficiente, en esas será inevitable hacer un calo y comprobar el estado de las vigas de los elementos de entrevigado. Les voy a poner un ejemplo el otro día en la propia Escuela de Arquitectura. Es un edificio construido en los años 60. Y los forjados son de viguetas metálicas, IPNs, y bovedillas de cerámicas, Resulta que de pronto se cae una bovedilla
que rompe el falso techo y que cayó al lado del puesto de trabajo de un oficinista. Se ha caído una bovedilla. ¿Qué hacemos ahora con el edificio? Claro, no hay ninguna causa localizada que justifique la caída de esa bovedilla. Causa localizada es que hemos estado haciendo una reparación, que hemos golpeado. No hay ninguna causa localizada. Luego se ha caído esa porque se ha caído esa. ¿Es la única que está suelta? Les explico. Como ustedes tienen menos práctica en forjados, a los que no tienen práctica en forjado les explico cómo se construye. El forjado consiste en la colocación de viguetas, la colocación de las bovedillas y luego el hormigón que se vierte encima adhiere y hace suya y sostiene a la bovedilla. Luego la bovedilla no tiene por qué estar ya suspendida y apoyada en las viguetas, porque está adherida a la masa de hormigón que se vertió encima y que es estructuralmente suficiente en sí misma. De hecho, las bovedillas las podríamos hacer desaparecer todas una vez que se ha fraguado el hormigón, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa con esta bovedilla? Tenemos que descubrir por lo menos esa zona, ver si hay más bovedillas sueltas. Si no hay ninguna más,